que nos gusta o no, pues es parte de la religión, es parte de la economía es parte de la religión, y siempre ha sido así, y creo que así siempre será, no hay de otra. Más allá de el espíritu, el alma, el bien y el mal, lo que tengamos que reflexionar cada uno de nosotros. Vamos ahora precisamente ya dando esta introducción con el libro de La economía es la continuación de lo sagrado, que desde que lo lanzamos, incluso por redes, ha sido muy polémico, ¿no? Lo que entiende la gente por el título, aunque no lo hayan leído, ha causado cierta polémica, pero quiero que el doctor José Antonio Pardo nos explique más de su libro y saber a qué va enfocado este ensayo filosófico. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, bueno, muy bien. Ok. Bueno, a este sí se escucha. Pues me da mucho gusto estar aquí y sobre todo compartir este panel con Ignacio y con Daniel. Como ya comentaron, pues él fue mi alumno ya hace algunos años. Y bueno, ahorita me comparó con Horacio, con los asuntos musicales, ¿no? Yo soy un aficionado, yo soy melómano, pero él es un flautista profesional, ¿no? Yo en absoluto, yo soy aficionado nada más, ¿no? Pero bueno, ya empezaron a introducir un poco del tema del libro, que de alguna manera pues, está ligado también a lo que ha expuesto Daniel. ¿De qué trata el libro? Bueno, pues trata de que la economía es la continuación de lo sagrado, ¿no? Tal como dice el título. O sea, de hecho, justamente el título es la exposición de la tesis fundamental de la obra. Claro que todas las páginas que restan es para explicar, ¿no? Para alumbrar cuál es el significado de este título, que es la tesis que estoy defendiendo. Ahora, sucede que, digamos, estos dos tópicos, economía y religión, pues suelen ser abordados de manera muy descuidada, ¿no? Es decir, parece que cualquier persona se cree con la autoridad de comentar sobre estos asuntos sin tener ninguna instrucción, ¿no? Bueno, ayer comentaba en una entrevista, me resulta muy simpático que muchas personas se atrevan a hablar de religión, a hablar del cristianismo en general, y se arrogan para sí la autoridad, le dicen, no, pues es que, o sea, hacen una crítica, digamos, al catolicismo, y es una crítica completamente inadecuada, fundada en malas interpretaciones, en prejuicios, etcétera, etcétera, y digamos, y terminan siendo unas críticas fundadas sobre creencias falsas, ¿no? Y le hacen saber, oye, pero es que esto que estás criticando, esto que según tú es el cristianismo, eso no es. Dicen, pero ¿cómo no? Si yo saqué 10 en mi curso del catecismo de la primera comunión, ¿cómo creo que va a ser falso? Entonces yo digo, caray, es como si alguien se pusiera a discutir con un físico y su credencial es, oye, es que yo saqué 10 en mi clase de física en la secundaria. Bueno, pues que ese es el nivel, ¿no? Ese es el nivel de las discusiones. Entonces me parece una cosa ridícula. También lo mismo ocurre en asuntos de economía. Sin ninguna instrucción, sin ningún estudio de por medio, uno se atreve a empezar a recomendar cualquier estupidez sobre el tema y no pasa nada. Bueno, entonces, a final de cuentas, estos dos temas que abordan el libro, lo que pretenden ser abordados de una manera seria, de una manera rigurosa, con fundamento documental, con razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese sería el espíritu general. Ahora, por otra parte, digamos, este título, ¿no? La economía es la continuación de lo sagrado, en realidad hace alusión a una discusión que se tuvo en el siglo XX en ciencias sociales acerca de cuál fue el papel del cristianismo en relación con el surgimiento y desarrollo de las sociedades modernas.
hay un lugar común que tiende a ver esta relación como una relación de simple y llana oposición, es decir, que se interpreta que la naturaleza del mundo moderno es simplemente de rechazo al mundo religioso, y este rechazo se caracteriza por medio del nombre de secularización. Entonces, uno de los rasgos de las sociedades modernas es justamente la secularización. Entonces, bueno, las sociedades modernas se conciben como eso, como una reacción frente a las sociedades religiosas antiguas y las relaciones de rechazo. Y yo lo que defiendo es que esta idea en realidad es equivocada, ¿no? Y para defender mi punto de vista me voy a apoyar en una voz que opera como una suerte de contrapunto a esta tesis de sentido común. Esta tesis que contrapuntea es, por ejemplo, una tesis que defendió hace 200 años Hegel. Hegel lo que defiende más bien es que el mundo moderno es la realización del cristianismo. Es decir, no es la reacción en contra del cristianismo, sino su realización. Bueno, por lo que a mí toca, lo que defiendo es que ni la postura de Hegel es correcta, ni tampoco esta concepción de que es el lugar común. Creo que las dos están equivocadas. Me parece que el mundo moderno en realidad no se puede caracterizar como un mundo que nace de un proceso de secularización. Pero tampoco me parece que sea la realización del cristianismo, como piensa Hegel. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir cuando no se debe entender el mundo moderno como un mundo secularizado? Es decir, esta idea de secularización es que, digamos, todo este ámbito de lo religioso queda relegado. Esto no es así. A mí me parece que el mundo moderno es un mundo profundamente religioso. Claro, se trata, digamos, la religión del mundo moderno es una religión falsa, pero es una religión. Es decir, el mundo moderno, en definitiva, no es un mundo secular. Ahora, curiosamente, uno de los aspectos del mundo moderno que más se suele apelar para decir, no, es que nosotros ya somos seculares, ya no nos apoyamos en lo sobrenatural, en los dioses, etcétera, etcétera, es justamente la economía. Pues justamente lo que intento mostrar en el ensayo es que, digamos, en primer lugar, esto que podemos llamar el mundo económico tampoco es una innovación moderna, ¿no? En realidad los problemas que se suelen abordar el día de hoy como problemas económicos, en realidad son problemas que se abordaron siempre, incluso desde las religiones arcaicas. Los economistas sostienen que el problema de la economía es el problema de la escasez, y que hacer economía significa ver cómo procesamos este fenómeno de la escasez. Pues bueno, yo explico cómo en realidad este fenómeno de la escasez, a pesar de lo que sostienen algunos autores como Ivan Illich, pues no es un fenómeno moderno. En realidad es un fenómeno que es connatural al ser humano y que tiene que ver con la naturaleza del deseo humano, ¿no? Y ahí me voy a apoyar sobre todo, fundamentalmente, en la obra del antropólogo francés René Girard, quien hace un análisis acerca de cuál es la naturaleza del deseo humano. La naturaleza del deseo humano es fundamentalmente mimética, ¿no? Es decir, en términos generales, el cerebro humano está diseñado para que aprendamos a hacer las cosas, y entre ellas a desear, a partir de la imitación, ¿no? Nosotros adquirimos el lenguaje por medio de la imitación, nosotros adquirimos incluso nuestros valores, nuestras creencias, etcétera, etcétera, justamente como un fenómeno de imitación. Ahora, el fenómeno de la imitación implica necesariamente que los objetos de deseo siempre van a estar sujetos a la ley de la escasez. Es decir, dado que no es el objeto en sí mismo el que provoca el deseo, sin imitación, entonces va a ser inevitable que haya ciertos conflictos de carácter intersubjetivo.
originados por el hecho de que no hay un objeto que sea capaz de satisfacer el deseo de todo el mundo. Entonces, bueno, este es el problema de la escasez, y como digo, es un problema con el cual se tuvo que enfrentar la humanidad desde tiempos arcaicos. Y de hecho la herramienta que encuentra para lograr procesar este proceso es justamente la religión. Entonces también frente a ciertas concepciones que ven la religión como un fenómeno asociado algo así como a la protociencia, ¿no? Esto es normal decir, las religiones es un pensamiento protocientífico, ¿no? Es decir, el ser humano veía caer el rayo y decía, ¿por qué ese rayo? Entonces invocaba a los dioses como la causa, ¿no? Y en cambio nosotros modernos sabemos perfectamente, es la electricidad, no, es que en realidad esto no es el corazón de la religión, no es explicar fenómenos naturales, no es construir teorías acerca de cuál es el funcionamiento de la naturaleza. En realidad el orto de la religión es el procesamiento de este fenómeno de la escasez. Entonces, pues bueno, de eso, digamos, voy a hablar buena parte del texto. Cómo es que las religiones arcaicas en realidad se inscriben dentro de este problema, que es el problema que se aborda actualmente por los economistas. Esta es una tesis. Otra tesis es que, digamos, frente a, sobre todo a la filología del siglo XIX, que veía en el cristianismo simplemente una religión arcaica como otra, pues yo más bien pongo el énfasis en que la religión cristiana es bastante singular, ¿no? Y esto es algo que se puede demostrar adoptando no el punto de vista del creyente, sino que es algo que se puede demostrar desde una perspectiva científica estrictamente objetiva. De hecho, yo invoco como testigo imparcial a Nietzsche. Y es un testigo imparcial porque él odia el cristianismo. Pero justamente lo odia por lo singular que tiene el cristianismo en comparación con la religión arcaica. Entonces, mientras que en el siglo XIX la filología decía, los relatos de la pasión simplemente son... No es otra cosa más que el mito de Dionisio, u otro tipo de tonterías de este calibre que suelen aparecer, por ejemplo, en el Facebook cuando se celebra la Navidad, ¿no? Y no falta el que se cree muy inteligente diciendo, sí, la Navidad es no se está festejando el nacimiento de Cristo, sino de no sé qué, y se creen muy listos, ¿no? Se dice, bueno, está repitiendo una tontería del siglo XIX que ha sido ya 1000 veces refutada, pero bueno, y refutada por Nietzsche, curiosamente. Pues justamente lo que advierte Nietzsche, ¿no? El cristianismo tiene rasgos singulares que hacen que contraste de manera muy radical digamos, con la religión arcaica. Desde luego, mi postura personal es que el cristianismo es la religión verdadera en contraste de las religiones arcaicas. Pero a final de cuentas no es algo que yo afirme en el texto. En el texto yo quise mantener la postura de un observador imparcial, ¿no? Que no se compromete a favor de la tesis de que el cristianismo es la religión verdadera, cosa que creo, pero que es una religión totalmente singular, que no es asimilable de ninguna manera a las religiones arcaicas. Entonces, a partir de este rasgo, ¿no? que tiene que ver con la singularidad del cristianismo, de hecho por ahí dice Chesterton, lo singular del cristianismo es que es singular. Entonces yo me apoyo justamente en este detalle para mostrar cómo el mundo moderno hubiera sido imposible sin la existencia del cristianismo. Entonces el mundo moderno tampoco es simplemente una recuperación de la religión pagana, es otra cosa, es algo que es inexplicable sin el fenómeno del cristianismo. Yo lo voy a caracterizar como una degradación del cristianismo, ¿no? El mundo moderno a mí me parece que en general es una caricatura del cristianismo, ¿no? Digamos, quienes presumen, también está de moda que los que presumen ya ser paganos, no son paganos. Yo recuerdo hace algunos años que estaba discutiendo justamente con Luis González de Alba, que él decía, no, yo soy pagano, etc. Le dije, oye, a ver,
Luis González de Alba, tú eres un tipo inteligente, sabes perfectamente lo que era el mundo pagano. Tú sabes que en el mundo pagano tú no te hubieran apedreado. No, antes me dijo, no, bueno, sí, tiene razón, etcétera, etcétera. Pero bueno, él se aferró hasta suicidarse, ¿no? Creo que era una consecuencia de su propia cosmovisión. El asunto es no, o sea, las ciudades modernas no son, de ninguna manera son paganas, no son paganas, sino que son una caricatura del cristianismo, es decir, es una suerte de cristianismo desvirtuado, ¿no? En el cual se invocan ciertos valores que son típicamente cristianos, como son de la caridad, pero lo ponen de cabeza. Entonces sí, parece que de alguna manera estos valores, por ejemplo, como el de la caridad, parece que están flotando, pero se les interpreta mal, se les pone de cabeza, se les desvirtúa y lo que termina apareciendo, como digo, es una caricatura del cristianismo, pero entonces no se trata de simplemente una relación de oposición, sino que se trata de algo más concreto. Pues bueno, creo que eso, digamos, sería en general el contenido de mi libro. Ahora, digamos, tiene la desgracia de que se publicó hace 2 años y yo escribí hace 3. Y suele ocurrir que en 3 años, por lo menos yo, pues voy cambiando de creencias, ¿no? Me parece que algunas de las cosas que defienden el libro ya no las defendería, pero la tesis fundamental creo que hasta la fecha sigue siendo sostenible. Entonces, pues bueno, pues a todos les invito a creer en una leída. Otra cosa, pues yo soy filósofo y los filósofos sabemos escribir cosas que ni los filósofos nos entendemos, ¿no? Pero la verdad es que yo sí me esforcé por ser legible, ¿no? Entonces, digamos, fue una preocupación desde que escribí la primera frase del libro. Yo no solamente quiero que me entiendan mis colegas filósofos, quiero que me pueda entender una persona medianamente ilustrada. No sé si lo logré, pero sí me esforcé. O sea, entonces, y digo esto porque a veces un libro de filosofía puede espantar al lector. Yo diría que le den chance a esta obra y se atrevan a leer un libro escrito por un filósofo, pero que creo que es legible. Pues muchas gracias. Gracias, José Antonio Pardo. Sí, los libros siempre los revisamos en la editorial como para que le llegue al público en general. Y no obstante que son temas complicados y muy profundos, sobre todo de la religión, la relación con la economía, que como tú dijiste, en un mundo moderno donde hay rechazo implícito por alguno de estos temas o por relacionarlos. De todos modos, tu tesis, y créanme que cuando lo lean lo van a entender así, es bastante claro en cuanto a lo que está defendiendo y en el enfoque que le da, sobre todo en la relación para entender nuestra sociedad, para entender el mundo y también para comprender por qué de repente este concepto que tenemos de la economía, del dinero, lo hemos endiosado de alguna manera, ¿no? Y todo se mueve por ese poder y a la vez la superstición, la religión, que va mucho de ellos, los amuletos, incluso todos estos rituales que hacemos en una especie de religión por precisamente obtener esa escasez o curar esa escasez de la que tú hablas. Y una de la escasez que tenemos muchas veces es el alma que a veces podemos tener muchos bienes materiales, podemos tener una religión, podemos entender muchas cosas de la vida, pero siempre a veces nos pasa muy frecuentemente que tenemos un pequeño vacío, y el arte es precisamente una de esas manifestaciones que nos ayudan a entender ese vacío, a vivirlo o incluso a crear.
En este sentido, quiero hablarles un poco del libro Desde el Atril, que fue el primer libro que publicó con nosotros el maestro Horacio Pochet, que tiene una narrativa de verdad rica, graciosa, simple y a la vez muy curiosa, porque estamos viendo el punto de vista de un músico de la Orquesta Sinfónica Nacional y todo lo que pasa, cómo ver el público, el Bellas Artes, pues toda la sinfónica desde un punto que parece insignificante, pero que en conjunto hacen toda la orquesta, que es el atril. Y el atril se convirtió en un personaje, ya atreviéndome a decir, de la editorial, ¿no? Porque ya no es nada más el objeto que detiene la partitura, sino es ya un personaje desde donde se está viendo todo el mundo. Pero en el primer libro lo vimos desde el foro de Bellas Artes y algunas otras partes sobre todo del centro de la ciudad y Coyoacán. Ahora lo vemos salir al mundo y conocer este mundo de una manera muy peculiar. Créanme que este libro es una delicia, cómo se ve Estados Unidos, Europa, las salas de concierto. Bueno, ya no quiero seguir hablando, que nos hable Horacio de él y que nos deleite también con parte de sus piezas musicales.